Amix, desde que se anunció que Guillermo del Toro haría una adaptación de Frankenstein de Mary Shelley, yo era la más feliz del condado. Porque en este perfil nos encantan las historias de monstruos y todavía más si están a cargo de mi tío Memo. Así que en cuanto pude, fui corriendo al cine y debo decir que me encantó. Y en este video te cuento mi cero venenosa y no solicitada opinión por si aún no te animas a verla. Porque te adelanto que Guillermo del Toro lo entendió todo. ¡Ay, bicha! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Saluda, bicha, saluda. Ay. Frankenstein o el moderno Prometeo es una novela gótica escrita por Mary Shelley y publicada por primera vez en 1818. Es considerada pionera en géneros literarios como el terror y la ciencia ficción. La historia sigue a Victor Frankenstein, un estudiante de medicina obsesionado con hallar una manera de vencer a la muerte, y motivado por ello crea una criatura hecha con restos humanos, a la que da vida y, spoiler, sale mal. Así que vemos a Victor lidiar con las consecuencias de su monstruosa creación. Ahora, aquí hay que hacer una anotación. ¿Te acuerdas que te dije que se publicó esta novela en 1818? Bueno, en 1831 Mary Shelley hizo una reedición más romántica y moralizante y esa es la versión más conocida. Del Toro se inspiró en la primera edición para la película, una obra más cruenta, más violenta y más científica que la reedición. Sin embargo, tampoco es que el tío Guillermo haya hecho una adaptación 100% fiel. O sea, si quieres ver la película como resumen de la novela, no te va a funcionar. Del Toro le metió bastante de su cosecha, pero a pesar de ello creo que captó muy bien la esencia de esta historia. Y antes de hablarte de ello, es el momento de quejarme porque ya sabes, amistad, no todo en esta vida puede ser perfecto. Entonces aquí te van las cosas que no me gustaron de esta película. Lo voy a decir con todas sus letras, Amix. El Victor Frankenstein de la película me cayó fatal y creo que es uno de los personajes con más cambios en la historia. Pero vamos por partes. ¿Te acuerdas que la novela Frankenstein tiene como subtítulo El moderno Prometeo? Esto evidentemente no es fortuito y nos da una pauta importante. Víctor es un héroe trágico. Los dramaturgos griegos tenían un tipo de protagonista predilecto, un tipo de noble abolengo, lleno de virtudes, comete un error, amartia, que contraviene el status quo y o los designios divinos, generalmente por arrogancia, el ibris, es castigado, se da cuenta de que hizo mal, es castigado otra vez y los espectadores aprendemos la lección, fin. ¿Te das cuenta de que esto es más o menos lo que le pasa a Víctor en la novela? Ahora, si bien esta es una fórmula clásica y uno puede intuir las consecuencias catastróficas que tendrán las acciones de Víctor, en la novela es un tipo que inspira compasión, pero en la película nomás no. El Víctor de la película es un tipo alucín, arrogante, más cercano a loquito del centro que a científico y encima de todo es chapulín. O sea, no llevas ni 2 minutos de conocer a la que va a ser tu cuñada y ya estás como de que, hola perdida, despídete bien. Y eso, dejando de lado el juicio moral, tiene varias repercusiones en la construcción del personaje, de las que te hablaré más adelante. El chiste es que cuando a Víctor le pasa lo que le pasa, mi reacción genuina fue voltearme con mi amigo Edgar, que probablemente no está viendo este video, pero un saludito y gracias por acompañarme a ver la película. Me volteé con él y le dije al chile que bueno. Y a ver, yo entiendo que el que Víctor sea retratado en la película como un ser tan despreciable y peligroso ayuda a enfatizar las diferencias con su creación, que se supone que es el monstruo, pero es más sensible y compasivo para sorpresa de nadie. Pero igual sí resentí este cambio. De igual forma, la manera en la que Víctor se relaciona con su familia cambia muchísimo. En la novela, Víctor adora a sus padres y viene de una familia que se preocupa mucho por los demás, pese a sus posiciones privilegiadas. Y por eso es que Víctor sufre tanto cuando paulatinamente los va perdiendo y se queda solo, que es parte de su castigo. Pero en la película Víctor establece distancia con todos a su alrededor y nadie le importa. Su padre es un tipo nefasto, que cuando lo vi dije, claro, Guillermo aquí sacando todos los traumas latinoamericanos del padre autoritario. Y si bien eso me gusta, pues como que Víctor ya está solo, entonces ¿dónde está el castigo, la alienación de sus semejantes por sus actos atroces? Pues no, que pierde realmente nada. Por ahí esto es un spoiler, pierde la pierna y a su hermano, pero tampoco es que lo lleve al borde de la desesperación como sí sucede en la novela. Entonces sí, Víctor me cayó mal, Oscar Isaac está flojito en el papel y sí me faltó más esa construcción del héroe trágico. O sea, lo quería ver un poquito más sufrir, la verdad. Pero bueno, aquí somos malvadas, ¿qué te puedo decir? Un elemento agregado a la película que me fue absolutamente innecesario es el personaje de Heinrich Hallander, interpretado por Christoph Waltz. Este personaje es el tío de Elizabeth, la prometida de William, dícese el hermano de Victor,
y Harlander es una suerte de Elon Musk, ya saben, es mecenas excéntrico y sin escrúpulos, con un perverso interés en la investigación de Víctor. Ahora bien, ¿por qué digo que es innecesario? Porque básicamente no aporta nada, salvo un par de escenas chistosas que son prescindibles, y por el contrario le resta mucho. En la novela, Víctor tiene su momento Art Attack y hace su monstruo en su casita de estudiante con engrudo mitad agua y mitad pegamento y restos humanos. Se menciona que está como poseído y únicamente piensa en llevar a cabo su obra, lo cual es consistente con que Frankenstein pueda ser leído en cierta parte como una metáfora de la creación artística. Ya saben, estar obsesionados con una idea que tiene que salir y cuyo resultado puede ser horripilante. Pero bueno, el chiste es que Víctor construye al monstruo solito y eso aumenta su culpa, porque no sé si te ha pasado, pero cagarla está feo, pero que tú seas el causante de que la cagaste porque lo propiciaste, pues es increíblemente peor y es capaz de destrozarte. Entonces la presencia de Harlander le resta responsabilidad a Víctor y crédito a la gran empresa que logra, porque la neta como científico Víctor es un chingón, pero en la película Harlander es este impulso que Víctor requiere y como nada madrina le soluciona todo. Necesitas un castillo a mitad de la nada para trabajar tranquilo, aquí está papi. ¿Quieres un pararrayos de plata porque conduce mejor la electricidad? Aquí lo tienes, mi rey. Y es más, dejamos al menso tu hermano para que se encargue de habilitarte tu laboratorio científico loco. No sé si eso lo hizo Del Toro porque en varias películas de Frankenstein este tiene un asistente o porque quiere incorporar a Valls en el elenco, pero el punto es que a mí no me gustó y como te decía, lo considero absolutamente innecesario. El siguiente punto no es algo malo o que no me guste, es solo como que no me acaba de cuajar. Habré sabido por todos que Guillermo del Toro es fanático de incorporar en sus obras el tópico de la figura femenina enamorada del monstruo. Esto no es algo nuevo, ni es algo que él inventó, pero últimamente como que me conflictúa un poco. Por un lado me agrada porque tiene todas estas reminiscencias de cuento de hadas, ya sabes, la dama que se enamora de la bestia que no es mala, solo es diferente, pero el problema es que también es la exacerbación de la idea del amor romántico tóxico. Es decir, no importa qué tan monstruoso, válgase la redundancia, sea el tipo, tú date hermana porque con tu amor lo vas a curar y transformar en un hombre de bien, le vas a quitar el hechizo que lo atormenta y serán felices y comerán perdices. Y pues no, todos sabemos que así no funciona. Si bien en las películas de Del Toro estos romances se construyen desde el entendimiento a la otredad y los monstruos permanecen siendo monstruos, pues no deja de lado este mensaje, o sea, este mensaje permanece subyacente y repito, me conflictúa. Entonces, cuando vi que el monstruo le hacía a Elizabeth pensé, no Guillermo, basta. Y más allá de mis conflictos personales con la idea, sí creo que este romance le resta a Víctor, porque reduce su desprecio a su creación, que podría ser un desprecio causado por el horror de ver la aberración que hizo, a algo netamente cometido por los celos. Contexto. ¿Te acuerdas que te dije que Víctor andaba de chapulín? Pues este güey lo estaba como medio consiguiendo hasta que mi Elizabeth se dio cuenta que el tipo era nefasto y además peligroso, y esta opinión se agrava cuando la chica se da cuenta del trato que está dando Víctor al monstruo, al que no baja de pendejo y lo tiene en unas condiciones inhumanas. Entonces Elizabeth se acerca al monstruo, descubre que este tiene miedo ya que no sabe qué es lo que está pasando y comprueba también que no es que el monstruo no entienda, sí tiene un entendimiento del mundo, pero no sabe cómo expresarlo. Y pues como te decía, se hace enojitos. Y a partir de allí, Víctor le agarra una tirria al monstruo que hizo que me cayera peor. Si bien podríamos decir que se gana en el sentido de que el odio sea más visceral y salvaje, pues le resta el cariz romántico desde desdén que tiene Víctor a la novela hacia su creación. Es decir, ¿realmente lo odias porque no era lo que esperabas o solo te cae mal porque te bajó a la morra que tú intentabas bajarle a tu hermano? En ese mismo sentido se siente el desenlace de Elizabeth. Mientras en la novela su destino es la constatación absoluta de que Víctor no puede ser feliz a causa de su pecado, en la película el hecho de que sea una relación unilateral en la que es evidente el rechazo de la morra hace que la reacción de Víctor no sea causada por la búsqueda de justicia, sino más bien el producto del despecho. Lo que a mi parecer es más cercano a una telenovela, así que otra vez ahí, bien por el drama latino, Memo, pero a nivel de la construcción dramática de la novela como que aquí no me encanta. Eso fue en síntesis lo que no me gustó de esta película, eso y que dura casi 3 horas. Uno ya no está en edad de estar sentada tanto tiempo y salí con dolor de cuello, pero fuera de ello, como te decía al principio, me parece que Guillermo del Toro cumple al traer una adaptación de la obra que no se limita a copiar el material original, sino que se zambulla en su esencia y nos la muestra en la pantalla. Así que ahora te voy a explicar lo que me encantó de esta obra, no solo por la manera en la que el director explora estos temas en su obra, sino porque son temas que también están presentes en la novela de Mary Shelley.
literarios y lectores han señalado cómo Frankenstein puede ser leída como una metáfora de la maternidad. Han destacado la visión monstruosa que ofrece Mary Shelley de esta experiencia femenina y han destacado cómo la orfandad de la autora, así como las muertes de sus hijos, influyeron en la creación de un personaje tan mórbido como lo es Víctor, empeñado en desentrañar los misterios de la vida y que haya en la muerte el método para hacerlo. Sin embargo, no he visto tantas lecturas respecto a que Frankenstein también es una historia sobre la paternidad. Y por eso me gusta que sea este uno de los elementos a los que Guillermo del Toro decide dar foco en su película. Y es que, creo que el tema de la paternidad negligente y el abandono es un tema que, como mexicanos, e incluso me atrevo a decir, como latinoamericanos, nos toca de cerca. En el caso de México, vamos que una de nuestras novelas más importantes es Pedro Páramo, y ¿de qué va? Pues va de un padre ausente. O sea, ese cuento lo conocemos bastante bien. Y como te decía, es un tema que está en la novela de Mary Shelley. Aunque a Víctor le repugne la idea, es el padre de la criatura que crea. Él le da la vida y eso lo convierte en responsable de criarlo. Y aplicándola de papá de media comala, le dice adiós Tonoto, ahí te ves, y lo deja a su suerte. ¿Y cuál es el resultado? Tenemos a un ser marginado que recurre a la violencia. Y fíjate tú qué idea tan romántica. Seres humanos incapaces de adaptarse a la sociedad a causa del fracaso de la crianza, es decir, la maldad no es innata, sino producto de la desatención paterna. Según explica Laura P. Claridge en su artículo Tensiones entre padres e hijos en Frankenstein, la búsqueda de la comunión, los pedagogos románticos, contemporáneos de Mary Shelley, solían atribuir la mala conducta de un adolescente a un padre negligente, aunque a menudo bien intencionado, y de hecho la propia Mary Shelley acusa sutilmente a los padres de Víctor precisamente de ello. Pues si bien en la novela los papás de Víctor no son tan malos como en la película, especialmente el padre, que ya hablaremos un poquito más adelante, sí tienen una actitud bastante condescendiente con Víctor. Y aunque él habla maravillas de su infancia, lo cierto es que el que los padres de Víctor ignoraran esa sensibilidad especial que tenía es quizá la causa de que él replique esta falta de entendimiento con su hijo. Y es que a eso quiero llegar, a cómo se repiten los patrones de crianza. En la película, el padre de Víctor Leopold es un tipo horroroso, bastante cercano al macho mexicano si lo piensas. Es autoritario, emocionalmente ausente, es violento, que es interpretado por el actor que también interpreta a Tywin Lannister, otro tipazo que después si quieres hablamos de él. Entonces Leopold está todo el tiempo diciéndole a su vástago que heredará su apellido y que tiene que ser un médico exitoso y un caballero que honre su linaje. Así que ahí tienen al pobre morrito de 10 años aprendiendo anatomía avanzada y si no aprende, pues ahí tabla. Además, Leopold también desprecia estas muestras de sensibilidad y melancolía en el carácter de su descendiente. ¿Y qué pasa eventualmente? Que el niño se rebela, ve que lo que quiere su padre no es lo que él quiere. O sea, él sí quiere ser doctor, pero es porque tiene delulu de revivir gente muerta, no por el prestigio, y le vale cheto su apellido. Esto obviamente genera tensiones entre padre e hijo, y Leopold termina prefiriendo a su otro hijo que no le genera tantos problemas. Y Víctor y su papá, en resumen, no se entienden. ¿Y qué es lo que pasa cuando Víctor se ve obligado a cumplir con su papel de crianza? Aquí te voy a dar a elegir. Dime tú qué crees que hace. Inciso A. Recuerda lo mal que lo pasó de niño y decide ejercer una crianza respetuosa. O inciso B. Educa a su monstruo a punta de trancazos y lo encadena en una mazmorra. Te doy unos minutos para que... unos segundos. No necesito pensarlo tanto. Unos segundos. Muy bien, si elegiste la opción B, felicidades, adivinaste y no sabes lo mal que lo pasé en esta parte, Amix. Ver cómo pasa a Víctor de esa felicidad de haber triunfado en su proyecto, de ver a su obra como algo inservible porque no cumple con lo que él esperaba. Eso es tristísimo de ver. Y es que, entiendo que como padres tengas ciertas expectativas del futuro de tu hijo, pero de eso a considerarlo un fracaso porque no se comporta ni entiende el mundo de la manera en la que tú quieres, es otra cosa. Ver la despersonalización del monstruo, siempre visto como un objeto que debe obedecer la voluntad de Víctor, me puso muy triste a mí, la verdad. Fue la parte que más sufrí de la película. De hecho, hay una escena que me estrujó el corazón en la que William, que es el hermano de Víctor, le dice a su hermano que él construyó todo el cuerpo y eligió las partes idóneas, pero le pregunta, ¿dónde está su alma? Y el naco y estúpido Víctor le dice... No digas mamadas, Mary Jane.
Básicamente que qué importa si no puede ni hablar. Y yo a mí se que estaba como la rata furiosa que aprieta su puño a punto de elegir el camino de la violencia, no muy pedagógico ni muy romántico. Pero bueno, el chiste es que el hecho de que Del Toro aborde tan abiertamente el tema de la paternidad me encantó por dos cosas. Número uno, en este perfil ya te he hablado sobre la llamada crisis de la masculinidad. Si no lo has visto, te lo dejo en algún lado de la pantalla. Y el punto de esto es que me parece evidente la urgencia de cambiar la manera en la que los hombres se están criando y relacionándose con sus hijos. Hay un montón de hombres heridos que hieren a los demás también, propiciado porque sin quererlo son como Víctor, repiten lo que vivieron, crían desde el temor y la agresividad, lo que me lleva al punto número 2. Frankenstein, antes de ser una historia de monstruos, es una historia sobre el entendimiento. Como dice Claridge, al centrarse en las relaciones entre padres e hijos, Shelley está proponiendo una solución de gran alcance para la sociedad. Si fracasamos en esta unidad de comunicación primigenia que es la familia, ¿qué esperanza hay de que haya una interacción compasiva dentro de una comunidad más grande? Shelley insiste en que el ser humano solo puede vivir en comunión con los demás. La soledad para ella representa la muerte. ¿Y cómo empezamos esta comunión? Justo entendiéndonos con los demás. Y creo que una manera muy sencilla de empezar a hacerlo es justo de la manera en la que nos relacionamos con las personas más cercanas. Y bueno, después de este discurso de pedagoga romántica, hablemos del segundo tema que me encanta. Amix, no sé si ubicas una película Underground del 2001 dirigida por Robert Rodríguez que se llama Minispías. Bueno, en esta magna obra se dice el siguiente diálogo. ¿Ustedes creen que Dios se queda en el cielo porque Él también le teme a sus creaciones aquí en la tierra? Y bueno, no pude dejar de pensar en esta reflexión mientras veía Frankenstein, porque efectivamente, como dicen varios de los promos de esta película, solo los monstruos juegan a ser Dios. Y con ello, Guillermo del Toro nos invita a hacernos preguntas increíblemente motivantes y blasfemas sobre el vínculo entre el creador y su obra. Empecemos por Víctor. El médico dice que quiere ganarle a la muerte, y esto es una manera muy rebuscada de decir que lo que quiere es tener poder. Es decir, tener la capacidad de decidir quién vive y quién muere. Como señala Rosario Ferré en su artículo Frankenstein, una versión política del mito de la maternidad, la causa directa de la existencia del monstruo es la ambición de poder del hombre. Y en la raíz de su creación se encuentran las razones políticas que hacen posible la supervivencia del Estado patriarcal, la explotación del débil por el fuerte. En ese sentido, Víctor no se da por satisfecho cuando su obra tiene vida. Lo que él quiere es obediencia, es sentir que es dueño de alguien. Pero ¿qué pasa cuando ese alguien no es capaz de mostrar gratitud porque de hecho ni siquiera entiende que está vivo? Ahí es donde viene el desprecio por su creación. Y disculpa mi blasfemia, Mix, pero ¿qué pasa si Dios nos ve así de pencos? ¿No querría también temernos, destruirnos o abandonarnos? Y eso es lo que vive directamente el monstruo, literalmente el abandono de Dios. La segunda parte de la película Mix es triste y lo que le sigue. Ya te decía que a mí me cae mal el patán de Víctor, pero mira tú que eso hizo que me cayera peor. Hay una parte, de hecho, en la que Elizabeth regaña a Víctor porque el doctor se enoja de que lo único que puede decir el monstruo es Víctor, y ella le dice que es un naco y un estúpido, ya que justo el monstruo solo puede decir eso porque él es un mundo. Obviamente él no lo entiende porque es tonto y lo que tenemos es el primer rechazo al monstruo. Entonces imagínate tú esto, que el ser que te creó te odie. Y aquí es donde equiparo a Víctor con un dios, porque sí tiene un poder casi divino, porque se supone que Dios es capaz de dar vida. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, de nuevo, y aquí viene otra pregunta blasfema, imagínate que conoces a Dios y que le despierte repugnancia, y encima ni siquiera un ápice de compasión, ya que cuando el monstruo le pide una única concesión a su creador, este se la niega en plan, problema tuyo, papi. Y a eso súmale que no es el único castigo del monstruo. Él está condenado al rechazo de sus congéneres, quienes lo ven como algo despreciable solo por su apariencia. Y a eso agrégale que no se puede morir.
Y bueno, no sé tú, espero que no te haya pasado, pero como que sí hay temporadas en las que uno voltea al cielo y dice, Dios mío, ya basta, ya no quiero ser tu mejor guerrero. Y eso es básicamente lo que le pasa al monstruo. Ahora bien, aquí él hace una cosa extraordinaria y es que se da cuenta de que puede ser víctima, pero también puede ser verdugo, es decir, que puede castigar a su creador. Y eso lo podemos interpretar como una especie de rechazo a la figura divina. Decir, bueno, ok, si me vas a castigar, entonces lo que voy a hacer es voy a dejar de creer. En la novela, como que este vínculo de venganza mutua y pues de rechazo está más cargado de odio de ambas partes. Se traen ganas ambos y es en plan hasta que uno de los dos caiga. En la película me parece que se tiende más hacia la supervivencia y que es la mera existencia del otro lo que los une. Pero aquí viene mi siguiente pregunta blasfema y te prometo que ya es la última de este video y es la siguiente. Puede ser que Dios nos castigue, pero ¿qué pasa si nuestra existencia es el castigo de Dios? No sé, Amix, yo llevo dándole vueltas a esto desde que vi la película. Si tienes alguna de las respuestas te puedo leer en comentarios. Pero sí, me parece que esta película nos permite hacernos este tipo de preguntas motivantes. No sé si te has encontrado en... Bueno, no sé si eres creyente, yo particularmente no lo soy, pero sí me intriga mucho como el poder cuestionarnos esta relación que tenemos con lo divino. Y creo, como te decía, que esta película es una gran oportunidad para poder reflexionar sobre estos temas. Ahora quisiera hablarte un poquito del final, no te voy a spoilear si es que no has leído la novela, no has visto la película, aunque bueno, el libro es de 1818, entonces no sé si cuente como spoiler, pero bueno, no te voy a contar qué es lo que pasa como tal, pero sí te puedo decir que hay ciertos parecidos. Aunque voy a decirte que el final de la película me gustó más y ahí te va por qué. Te decía que estamos en este punto en el que el creador y su obra son esclavos uno del otro y hay una única salida. Mientras que en el libro es la culpa la que permite de alguna manera expiar los pecados, en la película la solución es la compasión, tanto para los demás como para uno mismo. Y no me refiero a esto con que te tires al victimismo, sino que aprendas a mirar tu sufrimiento con ternura. Por eso súper aplaudo que Del Toro cierre con una frase de Lord Byron que dice así: y así el corazón se rompe, pero aún roto pervive. Fíjate que mientras estaba por grabar este video, estaba viendo algunas opiniones de esta película en Twitter. Me encontré por ahí una opinión de un señor que decía que no se podía hacer una adaptación de una obra tan oscura, más o menos, en términos... Te voy a dejar el tweet, ¿no? Para que veas. Pero básicamente se estaba quejando de que el final que propone Guillermo del Toro es como muy buena ondita y que pues no tiene sentido que se haga cuando la obra de Mary Shelley pues, es una obra gótica y dark, todo eso. Pero a lo que voy con esto es que a mí me parece que es la falta de entendimiento de lo que quería decirnos Mary Shelley. Obviamente cada quien puede interpretarlo como quiera, pero a mi parecer la novela, si bien para muchas personas, y de hecho está en nuestro imaginario popular, la idea de que Frankenstein es un monstruo, es una historia de monstruos, al final creo que es una historia sobre la comprensión y sobre qué es la humanidad. Entonces en ese sentido por eso es que me gusta tanto el final, ¿no? Porque no solamente nos pone sobre la mesa el reflexionar quién es el monstruo realmente, si Víctor o el monstruo, digamos, sino que además nos invita a seguir viviendo. O sea, nos invita a que, pues si bien vamos a tener momentos dolorosos en la vida, pues también se pueden sobrellevar y se pueden sobrevivir. Aun y cuando seas el monstruo más salado de la tierra, como es el caso de el monstruo de Frankenstein, como te decía, pues lo tiene todo en contra, ¿no? O sea, su creador no lo quiere, sus semejantes tampoco lo aceptan, está absolutamente solo. Aún así, aún y cuando nos encontremos en ese punto bajo, creo que se puede salir adelante. Entonces, por eso es que te decía que me encanta esta frase de Lord Byron y creo que esa preciosa frase puede servirnos para cerrar este video. Cuéntame, ¿has visto la película? ¿Ya leíste la novela de Mary Shelley? ¿Qué te parecen ambos? Puedes dejármelo en los comentarios, siempre me encanta leerte. Bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Bye.